Último tramo de la mañana en camino, está con nosotros Sebastián García Parra, el que además de estar recibiendo mi buen día y mi agradecimiento, está recibiendo mis disculpas. Buen día, Ale, ¿cómo andás? Disculpe porque se nos fue el reloj un poco con Amorín Valle y bueno, estaba previsto que José entrara un poco antes y se fuera un poco antes. Cosa que pasa. Y no corrió ni lo uno ni lo otro. Bueno, pero en todo caso, ¿sabés qué? Tiene que ver con redes sociales y política en Uruguay, que es el tema que estamos contigo, Aramos, dijo el Mosquito, abordando desde hace unas cuantas semanas, porque al pasar el precandidato Amorín fue muy crítico con una empresa que además le da muy buena intención de voto a otro precandidato del Partido Colorado como Ernesto Talvi, ¿no? En el sentido que casi estaría pisándole los talones a Julio Sanguinetti. Y en ese contexto, él dijo, y lo repitió, que Radar se equivoca a propósito. Más allá de eso y lo que cada uno puede entender con ese comentario, quizás sí lo que podríamos contarle al público es que Radar utiliza un método un tanto distinto a otras consultoras, a otras encuestadoras, ¿no es cierto? Sí, desde hace... como primera cosa, yo no comparto el concepto de juzgar el profesionalismo de Radar en las encuestas. Eso como primera cosa, conozco muy bien a Misraji desde ese punto de vista. Alem Misraji es su director, ¿verdad? Sí, correcto. Desde ese punto de vista quería dejar eso. Por lo menos mi posición en claro. Bien. Segundo, que hay hoy en día cada vez se está haciendo más difícil hacer la captura de los datos para las encuestas. Tradicionalmente las encuestas o la captura de los datos o se hacen puerta a puerta o se hacen vía telefónica. Eso ha tenido problemas en los últimos tiempos, sobre todo con la caída de lo que son las líneas de teléfono fija, y donde las personas cada vez utilizan más el teléfono celular en reemplazo de la línea fija y no existen guías telefónicas de teléfonos celulares. Pero además, en ese contexto, presumo que también hay un comportamiento que está variando y es que uno tiende a contestar cada vez menos, incluso el teléfono celular. Absolutamente. Cuando vienen llamadas que uno no conoce, ¿verdad? Cuando uno dice mamá, mi amor, absolutamente. O el trabajo. Porque uno presume que, bueno, podrá o bien dejarme un mensaje o bien, si tiene mi teléfono, me puede mandar un WhatsApp diciendo yo soy tal, me gustaría que, ¿no? Hay también un... Absolutamente, ahí ya están cambiando las costumbres en cuanto a atender el teléfono y ya cada vez más habitual que alguien le pide incluso permiso al otro primero por un mensaje, che, te puedo llamar. Exacto. Entonces eso está complejizando de alguna manera el trabajo de captura de los datos. Hay otra metodología que es relativamente nueva, pero se viene usando desde la campaña anterior y me consta que Radar fue uno de los primeros en incorporarla, que tiene que ver con aplicar encuestas a través de redes sociales, o sea, poner, que es distinto de lo que nosotros venimos hablando aquí, no es escuchar las redes para interpretar, sino que es algo más preciso, que tiene que ver con poner un mensaje en redes, generalmente es un mensaje promocionado, donde se sortea un premio a quienes contesten la encuesta y eso es la motivación para que las personas lo hagan. Uh-huh. Y ahí se van capturando los distintos perfiles de público, mujeres de determinadas edades, hombres de determinadas edades y pero luego... que es una pregunta abierta, que yo por ejemplo abro mi cuenta en Facebook y hay una consultora que me pregunta. Vos abrís tu cuenta en Facebook y vas a encontrar quizás una publicidad de una empresa de medición de opinión pública que dice que si vos completás la encuesta vas a participar del sorteo de un premio, por ejemplo. A partir de eso, si a vos te interesa, vas a entrar en esa encuesta y vas a completarla. Van a preguntarte la edad y algunos datos sociodemográficos. Y no hay riesgo que de ese modo solo terminen contestando los muy interesados en el objetivo de esa pregunta, hablando estrictamente de política. El militante, yo quiero incidir, entonces sí voy a responder esto porque de este modo logro incidir y también le cuento a los míos, estén atentos a esta consulta que les puede llegar, no olviden por favor responderla. Algo así como cuando en el Cante y Gane me salió Cante y Gane cuando en el baile por su sueño, ¿no? Todo eso de Tinelli o distintos competidores, hay un uruguayito y allá nos mandan a todos los uruguayos a votar, o cuando en la FIFA pregunta ¿quién fue mejor, Julio Montero Castillo o Cruyff?
¿Y como Julio Montero Castillo es uruguayo, ponemos todo Julio Montero Castillo? ¿Se entiende como una especie de militancia en la red para incidir en el resultado? Se entiende perfecto. A ver, y ahí ya nos metemos en el método. Cuando los datos se capturan, se capturan los datos que la persona completa en la encuesta y además los datos de la cuenta de Facebook que fue la que respondió y demás. O sea que en el procesamiento de esos datos perfectamente se podrían filtrar usuarios que ya completaron la cuenta anteriormente o que sistemáticamente completan la encuesta porque de repente lo que quieren es el premio y quizás tenemos un círculo de personas que son siempre las mismas que responden y es imposible abrirlo porque la motivación es esa, o como decís vos, pero eso es muy distinto. Cuestionar el método es muy distinto a cuestionar la ética profesional de quien lo está aplicando. O sea, aquí me parece que hay una diferencia importante. Creo que el método está siendo probado, está siendo estudiado, se aplicó ya, como te decía, en la campaña anterior, pero tampoco hay muchas alternativas. A ver, todo el mundo está utilizando redes sociales, hay formas inteligentes de procesar los datos luego de que se capturan, podemos tener resultados muy similares. A ver, en las campañas anteriores no vamos a afirmar que los datos de Radar eran muy distintos al resto de las encuestadoras y sin embargo el método era este. Entonces, ¿por qué vamos a dudar ahora tanto del método? Porque me están dando distintos los resultados que yo estoy esperando. Entiendo lo que decís. Entonces, una discusión del método podemos tener con profundidad sin duda, pero... ¿Y qué pasó con la vieja y querida puerta a puerta? Puerta a puerta. Bueno, esto, a ver, obviamente no es un tema que me compete porque yo no trabajo en el asunto, pero sí de trabajar en contacto con muchas encuestadoras en las cuales trabajamos juntos. Evidentemente hay un tema de costos y de tiempo. Es cara y además los resultados en general se obtienen bastante después. Entonces, tener una foto de hace varias semanas y termina siendo algo... Pero además yo me imagino, ¿no? Esto es hijo de la famosa frase: cuando yo era niño la puerta de casa nunca se cerraba. Omite decir que en casa siempre había alguien. Claro, exactamente. Pero yo que tengo 50 años, yo me acuerdo de eso, claro, no se cerraba, es cierto, o se cerraba menos, tampoco exageremos, ¿no? Pues yo me acuerdo de las cerraduras, la Star y todo eso. Ahora, pero demos por bueno que muchas puertas no se cerraban. En esos hogares había personas dentro. Correcto. Entiendo, no estoy tratando de decir que ahora, aún con personas dentro, las personas dejan abierta, pero que sí, formaba parte de que había una persona dentro, el vecino de enfrente estaba, el vecino de al lado estaba, no había casas vacías, porque o había una madre, o había una abuela, o había un tío, o un abuelo jubilado que estaban viviendo ahí contigo. Ahora, yo, si soy un encuestador y voy a golpear puerta a puerta, primero, ¿a quién encuentro en la casa? Sí. Eso también debe jugar un rol, ¿no? Más allá que me sale caro contratar a los encuestadores, decenas, cientos, qué sé yo, no sé. También eso debe jugar un rol. ¿Dónde encuentro gente en la casa? ¿Y quiénes son? ¿Qué tan representativos son los que están en casa a las 3 de la tarde? Sí, acá me voy a permitir apelar al sentido común, pero creo que en definitiva termina siendo la misma complejidad probablemente que la encuesta telefónica. Y esto... ¿qué hace? Y de fondo, y probablemente incremente costos, porque voy a tener que golpear más puertas para poder conseguir la muestra representativa que estoy necesitando, porque algunas las voy a encontrar cerradas, como vos decís, o imagino, incluso sigo apelando al sentido común, gente que no va a abrir la puerta. Porque había alguien que no conoce, va a preguntar, bueno, y quién está del otro lado, vía portero, no, ahora no puedo, estoy complicado. Pero eso es parte, creo, del trabajo del campo de la encuestadora, pero... sí es verdad que al final del partido lo que la encuestadora tiene, digamos, los datos crudos que tiene para después confeccionar el resultado de la encuesta terminan siendo representativos. O sea, acá yo soy muy defensor de la integridad profesional de todas estas empresas. Entonces no quisiera, de vuelta, podemos tener una discusión del método, de que si es válido, si no es válido, en otras partes del mundo que se está utilizando, un montón de cosas, pero no que haya una intencionalidad al respecto. Entendido, clarísimo, muy claro. No obstante ello, me parece que el instrumento como tal
merece ser visto con ojos renovadamente críticos, incluso y fundamentalmente por los que usan ese método, ¿no es cierto? Absolutamente. El mundo entero se está haciendo preguntas al respecto. Absolutamente, y fundamentalmente con la transparencia. La transparencia, ¿qué quiero decir? Vamos a separar, por un lado, el resultado de la encuesta, que es el dato sumarizado, procesado, que nos da los porcentajes, que es lo que vemos en la televisión, en la radio, que nos dice, bueno, tales candidatos tienen tales porcentajes. Por otro lado, está el microdato, cómo se llegó a ese dato. ¿Cuál es la ficha técnica? ¿Cómo se capturaron los datos? ¿Cuáles fueron los mecanismos de procesamiento? Que eso el público en general no lo lee, y además si lo lee tampoco lo entiende mucho, ¿no? Pero debería, por lo menos por mi formación profesional, soy de ir a ver la ficha técnica, pero por lo menos debería estar abierta para el que quiera. Yo he visto ya algunas encuestas que se están viendo en televisión, donde se publica cierta ficha técnica. Yo recomiendo que en esos casos siempre ir a la web de la empresa en particular, no al medio de comunicación que la levanta, o porque tiene contrato, o simplemente que levantó la noticia, porque ahí sí uno va a encontrar seguro la muestra de cuánto fue, cuál fue el procedimiento, en qué fecha fue, que por lo menos sin ser un técnico en la materia te pueda ayudar un poquito más a entender, ¿no? Absolutamente, y eso me parece que es parte del protocolo que debería de seguirse en este tipo de cosas, más cuando el instrumento está tan cuestionado. Claro. Y de vuelta, no solo en Uruguay, miremos para afuera, miremos las encuestas del Brexit, miremos las encuestas de por eso dije el mundo entero. Sin duda. Hay tres grandes derrotas de las encuestas brutales. Una el Brexit, otra el plan de paz en Colombia. Hubo errores muy grandes en ese sentido, por lo menos errores en cuanto al resultado final, ¿no es cierto? Sin duda. Eso es lo que provoca, pero yo espero que sean los mismos hacedores de las encuestas, que tengo entendido que está ocurriendo. He conversado con distintos sociólogos y técnicos en la materia que se están preguntando acerca, esto que hasta este momento servía, quizás ahora sirva menos, o no sirva tanto, o sirva pero bajo determinadas coordenadas y no bajo otras. Totalmente, y abrir la cabeza también a nuevos métodos Claro. que están en la palma de la mano, que tienen que ver con lo digital, que es lo que estamos hablando. Pero de vuelta, fundamental transparentar el método, conversarlo, discutirlo con altura. Hay técnicos muy calificados en todas las encuestadoras trabajando, con cabeza muy abierta. Y esto es un tema de debate. Hoy está en la agenda pública el tema de las encuestas. Uh-huh. Se habló de proyectos de ley vinculados a cómo deberían de regularizarse las encuestas, pero mantengamos, me parece, la discusión en ese punto. Bien, perfecto. Entendí la distinción y la precisión que estás haciendo. Y también entiendo que lo que no ha cambiado es el paso del tiempo. Te vuelvo a ofrecer disculpas y te invito a que nos reencontremos la semana que viene, probablemente incluso en los días de carnaval, que te voy a hacer trabajar un poco. Excelente, me encanta. Así te quiero, Sebastián. Bueno, gracias. Saludos al querido Bruno. Pero cómo no, serán dados.